Estimado productor de maíz, vamos a describir los síntomas por deficiencias de micronutrientes en el maíz. Seguramente en algunas oportunidades ustedes han notado en su cultivo que las plantas tienen algunas coloraciones o algunos tonos que son diferentes al follaje normal, además de que su desarrollo y crecimiento es raquítico en comparación con otros lotes de maíz. Es posible que esos síntomas y ese bajo crecimiento se deba a una deficiencia de algún micronutriente como el boro, el zinc, el cobre, el molibdeno, el manganeso y el hierro. Este servidor, el ingeniero agrónomo Adonai Porras, les va a orientar cómo identificar esos síntomas que se producen en la planta de maíz cuando hay deficiencias de algunos micronutrientes que hemos citado anteriormente. A continuación, hagamos una descripción de esos síntomas que produce cada micronutriente cuando está escaso en la planta de maíz. Ahora vamos a describir los síntomas que se producen en la planta de maíz cuando hay deficiencia del manganeso, un micronutriente. La deficiencia conduce a una disminución del proceso fotosintético, lo que resulta en la aparición de manchas cloróticas entre las venas de las hojas superiores. Hay una clorosis intervenal en las hojas jóvenes, se tienen tallos delgados y por lo tanto hay un menor crecimiento de la planta de maíz. Ante deficiencias severas, las hojas jóvenes y de formación media se vuelven de color verde oliva y desarrollan rayas blancas y amarillas uniformes en la parte media de la hoja. Con el aumento de la gravedad de la deficiencia nutricional, en este caso del manganeso, el tejido medio del área clorótica puede morir y desprenderse. Las bandas se necrosan y el tejido muerto se separa de la hoja. Los síntomas son similares a una deficiencia de hierro y es necesario hacer un análisis foliar para confirmar esta deficiencia de manganeso. ¿Cómo controlamos esta deficiencia? Haciendo pulverizaciones a nivel foliar con sulfato de manganeso de acuerdo a lo que nos indique la etiqueta del producto que estamos usando. En el campo es común aplicar en forma simultánea una mezcla de sulfato de manganeso con sulfato de zinc y carbonato cálcico, de modo que ahí estamos atacando ambas carencias, la de manganeso y la de zinc. También los quelatados de manganeso y zinc son bastante usados por la eficiencia que han mostrado en las aplicaciones foliares. Hagamos una descripción de los síntomas que produce la deficiencia de zinc en las plantas de maíz. Un primer síntoma es que se presenta una banda o raya clorótica de color verde amarillento pálido cerca de la mitad inferior de la hoja o en ambos lados del nervio central que progresa a necrosis de color marrón pálido o gris. Esta deficiencia afecta el crecimiento de ramas y hojas por la formación de entrenudos cortos. Por lo tanto, habrá una reducción del crecimiento de la planta. En esta deficiencia se tiene también la aparición de hojas pequeñas en el extremo de las ramas. En la región de crecimiento se despliegan nuevas hojas blanquecinas o de color amarillo pálido. En una deficiencia avanzada, las hojas pueden necrosarse mostrando tonos morados. Como los entrenudos son cortos, especialmente en la etapa llamada B2 hasta la B8, que son etapas del desarrollo del maíz. ¿Cómo corregimos esta deficiencia? Haciendo también pulverizaciones a nivel foliar con sulfato de zinc de acuerdo a la dosis que me indique la etiqueta del producto que estamos usando. También se repite que se acostumbra a aplicar corrector de zinc y manganeso simultáneamente
visto que las dos deficiencias suelen aparecer juntas en forma simultánea. Observemos los síntomas que se producen en la planta de maíz cuando hay deficiencia de cobre. Por tratarse de un nutriente poco móvil, los síntomas aparecen siempre en las hojas más jóvenes, tan pronto como éstas empiezan a desarrollarse. Las hojas jóvenes se vuelven amarillas y luego las puntas se doblan y muestran necrosis. Las hojas jóvenes desarrollan un tinte verde azulado y brotan en forma de una espiral. Se presenta una apariencia de tejido arrugado en el tercio medio de la lámina foliar de las hojas más nuevas. Las plantas con la deficiencia de este nutriente pueden tener un tamaño reducido. Las puntas y los bordes de las hojas viejas se marchitan, se vuelven de color blanco grisáceo y pueden morir, pueden secarse. Se presenta cierta necrosis en los bordes de las hojas viejas, parecido a la deficiencia que produce el potasio. Hay un deterioro en el crecimiento precedido por entrenudos acortados con tallos suaves y flácidos. ¿Cómo controlamos esta deficiencia de cobre en la planta de maíz? Pues es aconsejable hacer pulverizaciones con sulfato de cobre en las dosis que me indique la etiqueta del producto que estamos usando. También se usan quelatados de cobre, que son bastante efectivos para estos casos. Vamos a ver los síntomas que se ven en la planta de maíz cuando hay deficiencia de hierro. Inicialmente la planta de maíz reducen su tamaño, son plantas pequeñas. Otro síntoma es que se produce una clorosis intervenal en toda la longitud y extensión de la placa de las hojas más nuevas. Posteriormente, esta clorosis intervenal evoluciona hacia un color púrpura intervenal, tomando el control de toda la lámina foliar. Solo las venas de la hoja con deficiencia de hierro permanecen verdes. Las hojas más viejas adquieren un tono más verde. Como el hierro es un microelemento relativamente inmóvil en la planta, sus síntomas de deficiencia son inicialmente direccionados a las hojas nuevas, a las hojas jóvenes. ¿Cómo controlamos la deficiencia de hierro? Generalmente se hacen aplicaciones foliares o aplicaciones al suelo con sulfato ferroso en las dosis que la etiqueta del producto o del envase nos indique. Se usan quelatados de hierro cuando los suelos son calcáreos. Y si la deficiencia de hierro es debida pues, a los residuos ácidos que dejan los fertilizantes o abonos que usamos tradicionalmente, pues los fertilizantes que contienen sulfatos pueden ayudarnos a corregir el problema de esa deficiencia. También cuando la deficiencia de hierro es causada por un alto contenido de manganeso asimilable, como pasa generalmente en suelos de pHs muy bajos, la aplicación de cal ayuda por lo general a un buen efecto porque reduce el contenido de manganeso que está soluble en el suelo. Describamos ahora los síntomas que se producen en la planta de maíz cuando hay deficiencia de molibdeno, un micronutriente muy importante en la nutrición de las plantas. El primer síntoma es que hay una presencia de pequeñas manchas blancas en las venas más grandes de la hoja. Hay un encorvamiento del limbo de la hoja a lo largo de la costilla principal de la misma. Hay una reducción del porte o crecimiento de la planta. También hay un enrollamiento de la mitad superior de las hojas más jóvenes. Se tiene un desvanecimiento intervenal de las hojas más jóvenes. Esas hojas jóvenes se ven muy pálidas en comparación con las otras. ¿Cómo controlamos esta deficiencia o carencia de molibdeno?
Pueden usarse molibdatos tanto de sodio como de amonio en la dosis que me indique pues la etiqueta del producto que estamos usando. Observemos los síntomas que vemos o que captamos en la planta de maíz cuando hay deficiencia de boro. Estos síntomas se presentan en las hojas nuevas, ya que también es un elemento con poca movilidad en el floema de la planta de maíz. Son visibles bandas alargadas, acuosas o transparentes que posteriormente se vuelven blancas o secas. Otro síntoma es que se produce la muerte del punto de crecimiento, o en este caso las yemas se mueren cuando hay deficiencia de boro. La polinización se reduce, por lo que las mazorcas que se producen pueden mostrar bandas marrones de corcho en la base de los granos. Serán mazorcas pequeñas y con fallas en la estructura o en la línea de los granos. Sus extremos tienen un aspecto de corcho. Al final del ciclo hay hojas rojizas por las manchas necróticas amarillas, blancas o transparentes que se desarrollan. Los tallos son atrofiados debido pues al acortamiento de los entrenudos. El rendimiento del cultivo pues es muy reducido debido a que las espigas son más pequeñas y defectuosas. ¿Cómo controlamos la deficiencia de boro? Pues es recomendable aplicar sal de boras en las dosis que nos indique la etiqueta del producto que el fabricante nos indica. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. Los invito a ver en YouTube, en mi canal de Fertisiembra, videos sobre cómo identificar las deficiencias nutricionales en los diferentes cultivos, ya sea a nivel de macronutrientes o de micronutrientes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertisiembra.